Pocas celebraciones son realmente tan impresionantes como este oficio de Viernes Santo. Y pensando acerca de qué sermón dar, he dicho, bueno, ¿quién puede dar un sermón mejor que los profetas? Y mi sermón va a ser tomar unos cuantos profetas y que nos hablen ellos del Mesías. Ver lo que dijeron ellos y lo que pasó después en el Nuevo Testamento. El primero que os traigo a vuestra memoria, aunque probablemente lo conocéis muy de memoria, es muy conocido, es una pequeña línea de un salmo, el Salmo 41, versículo 9. Literalmente, porque a veces cambia alguna traducción, dice: aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comió de mi pan, alzó contra mí el calcañar. Este versículo es realmente más profundo de lo que yo me había imaginado nunca hasta hoy que me he puesto a meditarlo en la visión del profeta, del Mesías en esta pasión. Fijaos, aun el hombre de mi paz. A veces se suele decir el hombre conocido, etcétera, en algunas traducciones, pero la palabra exacta que aparece en el texto hebreo es shalom, el hombre de mi paz. Se puede traducir también por el hombre el hombre de confianza. No es una traducción mala, porque shalom significa varias cosas. El hombre de mi paz. Por supuesto que él era apóstol. Los sacerdotes nos podemos sentir fácilmente, nos podemos reconocer en él. Pero dice de paz, el hombre de mi paz. Cualquiera de vosotros que sois conocidos de Jesús, que sois hombres de oración, que le tratáis, que estáis junto a Él, que Él os ama, que Él os ha dado cosas a vuestra alma, vosotros sois los hombres de su paz. Podéis ser tan queridos como lo fue Él. No pensemos, claro, era Él. No. Jesús diría, yo también encuentro mi paz, mi quietud, mi confianza en ti. Y tú, justamente tú, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, alzó contra mí el calcañar. El que comió mi pan, también se traduce como el que comía mi pan. Pero el comió tiene un sentido interesante. Él recibió la Eucaristía. Él recibió la Eucaristía. Y aun comiendo de ese misterio tan grandioso, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué significa esto? He mirado también la palabra hebrea y puede significar talón o la parte posterior de las sandalias que ellos usaban, la que está bajo el talón. ¿Qué significa esto? ¿Quién alza el calcañar contra alguien? El que va a pisar una limaña, una serpiente, un escorpión, un escarabajo. Contra ninguna otra bestia diríamos, alzaré contra él mi calcañar. Es decir, el Judas acaba considerando a Jesús, a Dios, como una limaña, como algo malo que hay que aplastar. Bajo esta perspectiva de la pasión, este versículo, cada vez que lo lea yo en el breviario, tiene una nueva luz. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, alzó contra mí el calcañar. Por supuesto que esto se dice realmente
de Judas. Pero todos nosotros somos un poco Judas, o lo hemos sido, o lo seremos. Dios quiera que no. Todos nosotros nos podemos ver un poco identificados en esto. El que tuvo tanta confianza en mí, ¿cómo le traté yo? Qué mal, qué mal. Esto ocurre incluso entre las amistades humanas. ¿Cuántas veces decimos, a él que le he hecho tantos favores, que he sido tan bueno, cómo me ha tratado? Y no nos damos cuenta cuando eso sucede con nosotros respecto a Dios. No nos damos cuenta, estamos ciegos. Estamos ciegos. Quiero también, a la luz de este profundísimo versículo, fijarme en la figura de Judas, porque muchos, muy intelectuales, tratan de buscar complicadísimas razones por las que Judas pudo hacer lo que hizo pensando que hacía bien. De tal manera que algunos han dicho que Judas incluso tenía una gran fe y era muy bueno porque él lo que quería era que se manifestase. No es eso lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que era ladrón. Dice que era ladrón. Los profetas hablan de Judas como un traidor. Podemos después darle muchas vueltas como se las podemos dar a nuestros pecados y decir, no, en el fondo, no. Judas tuvo su proceso de degradación, de perversión, y de él dijo, más le valiera no haber nacido. No hay forma por donde salvar las acciones de Judas. Su alma Dios sabe. Pero las palabras de Jesús son las de un traidor. Lo digo porque en este relativismo del mal, hasta el mismo Judas, los nuevos saduceos son muy amigos de Judas, curiosamente. Los nuevos saduceos que no tienen fe, que son racionalistas, siempre encuentran la bondad de Judas, pero no así los profetas, ni el mismo Jesús. Ahora que hemos leído este versículo del Salmo, leemos lo que escribió el amado apóstol Juan cuando ya todo había pasado, cuando años habían pasado y probablemente estaba en otra ciudad, con la Virgen María quizás. Él escribió, dictaría para que otro lo escribiera sobre el papiro. Jesús, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Fijaos, Jesús mismo recitando el versículo que había inspirado más de 1000 años antes. El versículo que él había inspirado lo cita diciendo, todo lo sabía. Yo no soy un rey al que esto le ha salido mal. Yo no soy un hombre humano al que sus ideas le han salido mal. Esto es un sacrificio, un holocausto. Y el verdugo será un traidor. Yo soy el que se ofrece, pero el que será el verdugo, el inicuo, el que ha resistido mi palabra, el que ha resistido mi espíritu, mi gracia, es uno de vosotros. Sigamos después con una profecía de un profeta que vivió 6 siglos antes de Jesús. El profeta Zacarías probablemente nació en el exilio. Y él escribió, y les dije, si a vuestra vista os parece bien, dadme mi precio, y si no, dejadlo. Y pesaron mi precio en 30 de plata.
Siempre se suele añadir monedas, pero el texto dice 30 de plata. No interesa el valor, no interesa qué tipo de moneda es. Me han vendido por 30 monedas de alguna clase. Monedas que ya probablemente ni existan, monedas que a nosotros no nos dice nada. Lo tremendo es que un puñado de monedas que cabían en una bolsa es el precio del siervo de Yahvé, del ungido que iba a venir. Esto lo dijo Zacarías y no se puede mostrar de forma más impresionante el estado de ánimo que nos quiere transmitir Dios. Y les dije, si a vuestra vista os parece bien, dadme mi precio, y si no, dejadlo. Ya todo me da lo mismo. Os he intentado cambiar, os he predicado, os he tocado vuestros corazones con mociones invisibles para que cambiéis, y al final, ¿en qué valoráis todo lo que he hecho por vosotros? ¿En qué lo valoráis? En un puñado de monedas para traicionarme. Tremendo, tremendo. Pero es lo que sucedió y lo que sucede. Nos sentimos, nos reconocemos en esta profecía. ¿Cuántas veces hemos cambiado lo más grande por unas cuantas monedas de plata? ¿Cuántas veces? Por algo terreno. Por algo terreno. En cierto modo, cada vez que no tenemos una razón verdadera y auténtica para dejar la oración y estar con Jesús, estamos vendiendo ese tiempo de estar con Jesús delante del sagrario por cualquier cosa terrena. No es una traición en sentido estricto, pero en sentido amplio también es una traición. Él nos esperaba, estaba allí diciendo, viene mi amigo. Pero buscamos cualquier excusa y decimos, era por caridad. Tenías posibilidad de hacer caridad todo el día. ¿Realmente tenías en ese momento que hacerla? Puede haber casos, por supuesto que sí, pero el 95% de las veces, y creo que me quedo corto, no. Has vendido por una charleta con alguien, por un poco de televisión, por una conversación telefónica que te entretenía, el estar con él, lo has dejado solo. En eso has valorado poder estar con él como un amigo por cualquier cosa, por cualquier cosa. Lo tremendo del profeta Zacarías es que habla del pueblo de Israel, que habla de su cabeza, que habla de una gran parte que gritaron Barrabás, Barrabás, después de haber visto sus milagros, todo. ¿Sí? Y aquí, en estos versículos que se pueden leer una y otra vez, vemos no la ira de Dios, sino Dios que parece que mueve su brazo y dice, haced lo que queráis, haced lo que queráis. Si queréis darme algo bien, si no. Y después San Mateo, muchos años después, escribió, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora, la última profecía en la que me quería fijar. Dijo de nuevo el profeta Zacarías, y me dijo Yahvé, échalo al tesoro del templo. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahvé al tesoro del templo. Bueno, he estado mirando a ver qué decía el texto griego y mirando diccionarios y me he quedado sorprendido porque la palabra que ponía allí era, y me dijo Yahvé, échalo al alfarero, al templo. Y lo vuelvo a repetir de nuevo. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en el alfarero, en la casa de Yahvé.
curioso. Dice que se echa en la casa de Yahvé, Bet Yahvé, dice el texto, Bet Yahvé. El precio de ese Dios que ha dicho, dejadme en paz, haced lo que queráis. Pues ese precio de la traición se echa en la casa de Yahvé, Bet Yahvé. Fijaos qué curioso, el mismo Yahvé, en cuyo honor se ha construido ese magnífico templo, todas las cosas que lo integran, la menorá, el altar de los perfumes, los panes de la presentación, que ha dicho, y pondréis este tapiz con estos querubines aquí dentro. Ese mismo Dios que ha creado ese espacio de gloria, ese espacio sagrado, nos dice que mucho después, muchas generaciones después, el precio del desprecio de Yahvé por parte de sus sumos sacerdotes, del Sanedrín, de tantos que habían pervertido la revelación de Dios, ese precio lo van a echarlo en la casa de Yahvé. ¡Qué acción tan misteriosa! Probablemente cuando lo leían esto pensarían, se debe estar refiriendo a algo simbólico, no sé, ¿cómo va a ser que literalmente van a echar 30 monedas de plata en...? Esto no tiene ningún sentido. Si quieres adorar a Dios, lo adoras, pero lo que no haces es ir con ese precio infame y arrojarlo. Seguro que durante generaciones pensaron, esto es algo espiritual, desde luego no es algo literal. Pero encima, para acabar de completar el enigma, de consumar un enigma más complejo, dice que arrojaron eso en el alfarero. En el alfarero. ¿Qué significará eso? Y, claro, nosotros ya lo sabemos, porque después Mateo escribirá, y arrojando las monedas de plata en el templo, salió. O sea, sabemos que Judas Iscariote después le entró una angustia, no un verdadero arrepentimiento de su iniquidad, sino la angustia de, ahí va, pero que yo le he visto hacer los milagros, ¿y ahora qué me puede pasar? Y dijo, no quiero tener nada que ver con esto. Y fue, probablemente, él quiso entregárselo a aquellos que se lo habían dado del Sanedrín, o quizás los sumos sacerdotes, como queriendo deshacer las cosas de un modo formal, el traidor, que quiere ser formal a la hora de decir, no tengo nada que ver. No se lo aceptaron, y entonces él, en el templo, lo arrojó. Lo arrojó. Hay una cosa todavía más interesante en el texto griego. Antes he dicho que cuando dice la casa de Yahvé, Bet Yahvé, el templo. Pero en el texto griego usa la palabra naos. Dice que lo echó en el naos. Cuando en el Evangelio se usa, y en los textos griegos neotestamentarios y también en otra literatura, la palabra hierón, es todo el templo, con sus patios, con sus atrios, con sus dependencias, formaban una unidad, es el hierón. Pero la naos era la parte central donde estaba el santuario y el Sancta Sanctorum. Y el texto de Dios, el texto canónico, el texto sagrado, nos dice que lo echó en la naos. Realmente Judas, loco de arrepentimiento, verdaderamente fuera de sí, sin que nadie lo pudiera detener, se echó a correr y acabó arrojando en el lugar más sagrado, no en el Sancta Sanctorum, pero sí delante
esas monedas? No lo sabemos. No es contrario a una lectura correcta pensar que lo echó en el templo, aunque el evangelista quiso usar esta palabra, si fue así, para indicar que el precio de la traición había caído en lo más sagrado, en el mismo corazón del culto de Israel, en el mismo lugar donde Yahvé le hubiera dicho a Moisés: descálzate, que este es un suelo sagrado. Pues allí cayeron las monedas que eran precio de sangre, las monedas que eran todo el símbolo de la traición, la consumación de todas las iniquidades progresivas en ese pueblo escogido. Y además, eso, como si casi fuera una obra de teatro en la que se hubiera escogido lo peor, la palabra que usa para los sacerdotes, yereus, de yeros, sagrado, es los argillereus, lo que está por encima de los sacerdotes, de los sagrados. Ellos son los que dan ese precio, los que no quieren recibir después ese precio. Fijaos qué escena. Estaban allí esos sumos sacerdotes, los más que sagrados en sus palabras griegas. Y ellos no quieren recibir ese dinero, y el traidor, lo echa en el templo o incluso llega a penetrar en el santuario. Tremendo, tremendo. Es verdaderamente algo tan grandioso en su iniquidad que aquí estamos en el momento central de la historia, formando una unidad con la resurrección. Tantos males han surgido a lo largo de la historia, y sin embargo este mal es tan sagrado, está hecho por los personajes sagrados, está hecho por los mismos personajes que deberían ser obedientes a Dios, dar culto a Dios, escuchar a Dios. Y la debilidad por parte de aquellos que precisamente deberían haber sido los más amorosos, los más buenos, los que nunca se hubieran alejado de Él, e incluso uno, el peor de todos, el hijo de la iniquidad. Ese es la unión perfecta de estos dos mundos, el del mal de los apóstoles, mucho menor, claro, y el de la iniquidad, mucho mayor, del templo. Es el punto de intersección. El punto de intersección incluso, y no exagero, entre Belcebú y Jesús. Entre los dos estaba ese. Y esta meditación nos debe llevar al horror del mal. Porque nosotros, como he dicho antes, el hombre de mi paz, tenemos que ser los cercanos a Dios, los que estamos con Él, los que le escuchamos, los que hablamos con Él, pero recordando siempre que nos podemos convertir en un Judas en medida menor. Todos. Lo único que podemos decir es: Señor, ayúdame, Señor, ten piedad de mí, porque esos gérmenes pequeños que caen en nosotros pueden crecer. Hasta el mejor de todos nosotros puede convertirse en un Judas. Pero podemos pedir perdón. Si leyendo estos textos sagrados nos reconocemos, podremos pedir perdón. Si leyendo estos textos aprendemos, podremos evitar el abismo, podremos acercarnos más, escuchar más, dar ese culto a Dios en nuestro corazón y reconocer en nosotros las 30 de plata, reconocer en nosotros ese traicionar al Señor en las pequeñas cosas. Nada más. He querido hoy que hablaran los profetas en esta doble
vertiente del profeta, el Nuevo Testamento, el profeta, el Evangelio. Se podría seguir. Hay tantos. He escogido 3. Podría haber seguido con docenas. Es impresionante cómo el alba y el ocaso del Mesías están tan bien descritos en los profetas, que todos nosotros, en el acto que vamos a tener ahora sobre el altar, en el acto de orar primero a Jesús en este oficio de Viernes Santo y después incluso de poder comulgar, queramos anular completamente en nosotros ese mal, esa iniquidad. Hayamos sido como hayamos sido, Dios lo anula. Dios tiene poder. Podemos sentirnos como unos Judas que hemos aprendido, pero que en vez de haber ido a la horca, en vez de habernos arrojado al abismo, hemos decidido ir a María y a Jesús y acercarnos, por lo tanto, al altar a recibir la Eucaristía como Judas conversos y ser santificados y ver que Dios lo hace todo nuevo y ver que se nos da un tiempo todavía hasta la resurrección del domingo de Pascua para llorar nuestros pecados. Tenemos tiempo. La diferencia entre estos personajes que hemos leído y nosotros es que nosotros tenemos tiempo. Nosotros tenemos la posibilidad de la gracia. Nosotros podemos acercarnos físicamente a Jesús, a la Eucaristía. Y hasta mañana en la vigilia pascual tenemos tiempo de orar, de tener presencia de Dios, de prepararnos, de llorar nuestros pecados, de hacer penitencia, de purificarnos. Nada más. Seguimos con este oficio y que lo vivamos plenamente, rito a rito.